fíjense que el abdomen en general está constituido principalmente por estructuras músculo-aponeuróticas, ¿no? A diferencia del tórax, por ejemplo. En la pared abdominal encontramos solamente estructuras musculoaponeuróticas, sobre todo en la mayor parte anterolateral del abdomen. En la parte posterior hay una estructura ósea como es la columna vertebral, y esta columna pues es la que va a mantener un poco el sostén del abdomen. Pero déjenme añadir los que están ingresando recién. Entonces, esta pared abdominal está compuesta por diferentes estructuras anatómicas que van desde la piel hasta el peritoneo parietal, ¿no? Lo primero que encontramos, o lo más superficial, es la piel, ¿no? Es una estructura, ustedes saben, es el órgano más grande que hay en el cuerpo. Esta tiene funciones que nos protege de perder calor, nos protege de la invasión de elementos o microorganismos como las bacterias, virus, etcétera. Debajo de esta piel vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo. En ese tejido celular subcutáneo vamos a encontrar dos fascias, la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. Estas no son fascias verdaderas, son más bien pseudofascias o engrosamientos del tejido celular subcutáneo. Más abajo vamos a encontrar el plano muscular. En la parte lateral vamos a encontrar el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso. En la parte medial estarán los dos músculos rectos abdominales del abdomen. Después de este grupo muscular formado así, en esa disposición y con sus aponeurosis, vamos a encontrar la fascia transversalis, ¿no? Esta fascia transversalis, que es una estructura que se parece mucho al peritoneo parietal. De hecho, es una estructura que no brinda ninguna resistencia en el abdomen. Debajo de esta fascia transversalis vamos a encontrar la grasa preperitoneal, que es un tejido adiposo que se encuentra justo en el espacio preperitoneal. Esto también es un poco, depende un poco de la constitución anatómica del paciente. Si el paciente tiene un panículo adiposo bastante grande, la grasa preperitoneal también tiene en esa proporción. Después está el peritoneo parietal finalmente, ¿no? Todas estas son las estructuras entonces que vamos a encontrar desde la piel hasta el peritoneo y que son las que van a formar, decíamos, los medios de protección de la mayor parte del abdomen. Dentro del grupo muscular que habíamos mencionado, fíjense que vamos a encontrar músculos importantes como el oblicuo externo. Este es el músculo más voluminoso que hay en el abdomen, es el músculo más superficial anterolateralmente. Y este músculo tiene inserciones altas e inserciones bajas. Las inserciones altas están dadas por las caras laterales de las 6 a 7 últimas costillas. Desde aquí, fíjense que sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia la línea media, formando la línea alba y formando además sus aponeurosis, parte de la vaina anterior de los rectos del abdomen. Las inserciones más bajas, las que se insertan en las últimas costillas, estas ya no se insertan en la línea alba, sino que estas terminan insertándose en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en el pubis, ¿no? Entonces, este músculo viene desde el tórax hasta la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y también hacia el pubis, ¿no? Por eso decimos que este es un músculo oblicuo y es el más grande del abdomen o más voluminoso, si ustedes quieren. En esta imagen vemos cómo es la disposición de este grupo muscular. Esta es una imagen lateral, fíjense, de la región tóraco-abdominal, y vemos aquí cómo nacen sus fibras en los cartílagos costales, o en las costillas más bien, las 6 a 7 últimas decíamos, y desde aquí fíjense cómo sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante, entrelazándose las más superiores con las del lado opuesto, formando la vaina anterior de los rectos y la línea alba, y las más inferiores, fíjense cómo terminan en la cresta ilíaca, ya no terminan en la parte medial, sino en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y también en el pubis. El oblicuo interno es un músculo cuyas fibras van en sentido opuesto al oblicuo externo, ¿no? Si este oblicuo externo venía sus fibras de arriba hacia abajo, decíamos, este oblicuo interno va de abajo hacia arriba, en un sentido completamente opuesto, si ustedes quieren, a las del oblicuo externo, ¿no? Sus fibras del oblicuo externo venían en este sentido y ahora estas van en este otro sentido.
Este músculo se inserta en la cresta ilíaca, en la fascia toracolumbar, en la espina ilíaca anterosuperior, también en el pubis, y se insertan también en las costillas, las 6 y 7 últimas costillas, y en el reborde costal en realidad, y van a formar también parte de lo que es la línea alba, ¿ya? Este músculo está por dentro del músculo oblicuo externo. Después, interiormente o más hacia la profundidad, decíamos, vamos a encontrar este músculo como es el músculo transverso del abdomen, que tiene, fíjense, hacia abajo la misma inserción, los mismos sitios de inserción que el oblicuo externo. Vamos a encontrar a nivel de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, el pubis, y desde aquí sus fibras se dirigen transversalmente porque también se insertan en la fascia toracolumbar, que esto hace que sus fibras tengan una dirección transversal, por eso no es oblicua de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, y sus fibras entonces desde esa fascia toracolumbar que está cerca de la columna vertebral en la región posterior, se dirigen en forma transversal hacia la parte anterior, formando también parte de la línea alba, la vaina anterior de los rectos. Y va a formar el plano aponeurótico, si ustedes quieren, de los músculos rectos abdominales. Después vamos a encontrar los dos músculos rectos abdominales, propiamente dichos. Estos músculos se insertan en la sínfisis del pubis, en la parte baja, como su nombre dice, son músculos que están paralelos verticalmente y se insertan hacia arriba en el apéndice sifoides y en el reborde costal y los cartílagos de las últimas costillas. Estos músculos así dispuestos no tienen un plano aponeurótico, a diferencia de los demás músculos que acabamos de ver y los que van a ver ustedes en el cuerpo, no tienen un plano aponeurótico. La aponeurosis de estos músculos está dada por la prolongación aponeurótica de los músculos laterales del abdomen. Ya habíamos visto que esos músculos laterales van a ser el oblicuo externo, interno y músculo transverso, ¿no? Después vamos a ver cómo es esa disposición en esos músculos. Esta pared abdominal, así formada en estructuras músculo-aponeuróticas, fíjense que tiene una irrigación importante. Existen arterias que van a irrigar el abdomen, ¿no? Dentro de estas arterias están las arterias intercostales, generalmente las 6 últimas arterias intercostales van a formar o van a irrigar la pared abdominal anterior. Después está irrigada por la arteria epigástrica superior. Esta es una rama de la torácica interna, antes llamada mamaria interna, y esta es rama a su vez de la subclavia. Entonces también está irrigada por la epigástrica superior. Las arterias lumbares también van a brindar irrigación a esta pared. Las arterias epigástricas inferiores, si ustedes recuerdan, estas arterias vienen de las ramas recurrenciales de las ilíacas externas, antes que esta ilíaca externa pase a ser arteria femoral. Aquí existe un ligamento que se llama ligamento inguinal. Esta arteria más bien, antes de que atraviese este ligamento inguinal, se llama ilíaca externa. Y cuando atraviesa, cambia su nombre a arteria femoral, lo mismo la vena que está paralelo a esta parte. Entonces, esta arteria ilíaca externa va a brindar esta rama, que son las epigástricas inferiores, y también la circunfleja ilíaca profunda, que es otro sitio también de irrigación de estas arterias. Estas arterias, así descritas, van a dirigirse la mayor parte a las inmediaciones del ombligo o a la línea media, si ustedes quieren, transversal. Y aquí, como ven en la imagen, existe una anastomosis entre estas diferentes arterias. Existen shunts anastomóticos que evitan, por lo tanto, que en una pérdida sanguínea masiva se pierda sangre. Por ejemplo, si nosotros ligáramos la circunfleja ilíaca profunda o la epigástrica inferior en la raíz y ligáramos apenas nazca de la ilíaca externa, no pasa absolutamente nada, no se necrosa ningún segmento de la pared por esta abundante irrigación que tiene esta pared misma así descrita. Estas arterias, además, emiten ramas perforantes que van a perforar los planos aponeuróticos y van a intercambiar entonces arterias que van desde la superficie hasta la parte profunda y viceversa. Esas arterias perforantes se llaman porque perforan el plano aponeurótico, sobre todo en esta región superior del abdomen, y esto es muy importante para cuando veamos después las hernias epigástricas. En relación a la irrigación venosa de la pared abdominal, fíjense que esta irrigación está dada básicamente por
las venas que van a llevar la sangre de la pared abdominal anterolateral. Si nosotros trazamos una línea imaginaria a nivel del ombligo, todas las venas que están por encima del ombligo van a ir a terminar a la vena axilar, ¿no? Todas las venas que están por encima del ombligo terminan en la vena axilar. Lo mismo las venas que están por debajo del ombligo van a terminar a nivel del callado de la safena y finalmente en la vena femoral. Entonces, esa es la irrigación venosa a nivel del abdomen. La irrigación linfática es muy parecida a la irrigación venosa, de manera que los conductos linfáticos que se encuentren por encima del ombligo van a terminar en el conglomerado ganglionar a nivel axilar y los ganglios que se encuentren, los conductos, que se encuentren por debajo del ombligo terminan en los ganglios linfáticos inguinales o superficiales, ¿no? Esto es importante en temas de neoplasia. Van a ver ustedes que cuando existen tumores, por ejemplo, como el melanoma, etcétera, en la pared abdominal, si nosotros encontramos la lesión por encima del ombligo, donde debemos ir a hacer el vaciamiento ganglionar, quitar los ganglios, es a nivel axilar. Lo mismo si encontráramos la lesión por debajo del ombligo, el vaciamiento ganglionar debe hacerse a nivel de la región inguinal, ¿no? Para eso sirve esta irrigación linfática que decíamos, lo mismo la irrigación venosa. En relación a la inervación, está inervada por el sistema simpático que viene de los nervios de la columna misma, de los nódulos de la médula espinal, Estos nervios son los que van a determinar las diferentes metámeras que existen, así como están viendo en las imágenes. Estos van a dar tanto la sensibilidad como la inervación motriz o motora a este nivel. Un aspecto importante que debemos recordar es el espacio preperitoneal. Este espacio preperitoneal está limitado arriba por la fascia transversalis. Si ustedes recuerdan, hace un momento decíamos que la pared abdominal tiene diferentes estructuras que van desde la piel hasta el peritoneo parietal, ¿no? Y habíamos visto que está formado por la piel, tejido celular subcutáneo, el plano musculoponeurótico, que debajo de ese plano muscular neurótico está la fascia transversalis, después decíamos que está la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal. Entonces el límite superior de este espacio es la fascia transversalis y el límite inferior es el peritoneo parietal, ¿no? Y el contenido de esto, además de la grasa preperitoneal, está la arteria y vena epigástricas inferiores, y habíamos visto que estas son ramas de la arteria ilíaca externa, unas ramas recurrenciales, decíamos, que se dirigen posteriormente hacia el ombligo para anastomosarse con las epigástricas superiores que vienen de la torácica interna, decíamos. Después de este nivel también vamos a encontrar los vestigios de los ligamentos umbilicales mediales, el ligamento umbilical medio y el ligamento falciforme del hígado, ¿no? Todas estas estructuras están a nivel de este espacio preperitoneal. Esta pared abdominal, así descrita, presenta algunas anomalías. Dentro de ellas vamos a encontrar las anomalías congénitas y las anomalías adquiridas. Dentro de las anomalías congénitas está el onfalocele. El onfalocele, fíjense que es un defecto a nivel de la formación de la pared abdominal, donde el niño nace sin parte o sin completar el desarrollo de esta pared. Entonces nace con un orificio generalmente, pero fíjense que en el onfalocele está cubierto por el amnios y por el peritoneo, ¿no? Eso es importante que recuerden. Entonces aquí vemos parte del cordón umbilical, vemos que parte del intestino está afuera de la cavidad abdominal, que el paciente, el neonato, no tiene completa la pared abdominal, ¿no? Entonces esta es una anomalía congénita. Se acompaña de otras anomalías como la tetralogía de Fallot, por ejemplo, problemas a nivel cardíaco como Chance, etcétera. Y bueno, esta es la otra anomalía congénita que aparece, como es la gastrosquisis, que también se debe a una alteración o más bien a una falta de formación de la pared abdominal. En esta diferencia del onfalocele, fíjense que las asas de intestino o el contenido intestinal está completamente expuesto hacia afuera y no está cubierto ni por el peritoneo ni por el amnios, ¿no? Aquí no hay una formación completa de la pared abdominal y también se acompaña de otras alteraciones congénitas e incluso alteraciones genéticas en estos pacientes.
La hernia umbilical del lactante es otra patología que se presenta con frecuencia en los niños. Ellos cuando nacen, pues a los pocos días aparece una protrusión, una masa a nivel de la cicatriz umbilical, ¿no? Esta hernia umbilical del lactante es la única hernia que puede esperar en su tratamiento y en su tratamiento quirúrgico, porque la mayoría de los pacientes que tienen esta hernia, el anillo que tiene desaparece o se cierra solito, ¿no? Esta es una de las pocas hernias, en realidad la única hernia, que no requiere un tratamiento quirúrgico para el cierre del defecto. El defecto está en el anillo herniario, ¿no? Ahí está el orificio por donde salen a través de contenido del abdomen. Entonces, en los neonatos que tienen esta patología, hay que esperar hasta el segundo año generalmente. Entonces, al segundo año, más del 60% de los niños que tenían esta patología desaparece esta hernia umbilical, se cierra ese defecto herniario y pues el niño está completamente normal. Si no se cerró hasta los 2 años, generalmente se espera unos 2 años más, hasta los 4 años, y si no se cerró en ese tiempo, recién a partir del 5.º año se opera la hernia umbilical del lactante. Esta es una de las pocas hernias que el riesgo de incarceración o estrangulación es muy bajo en los pacientes con esta hernia umbilical del lactante. Existen otras anomalías también de la pared abdominal y dentro de estas está la anomalía por persistencia del conducto onfalo-mesentérico, ¿no? Este conducto onfalo-mesentérico es parte del intestino medio, es un conducto que comunica, si ustedes quieren, el vestigio de este mismo conducto onfalo-mesentérico con el ilion a nivel del intestino delgado. Normalmente cuando el intestino se desarrolla embriológicamente lo hace fuera de la cavidad peritoneal y a medida que va el desarrollo las asas de intestino se introducen dentro de la cavidad en esa disposición que conocemos y finalmente el vestigio de esto pues se oblitera o se cierra. En algunos casos no ocurre esto y persiste ese conducto, decíamos, onfalo-mesentérico a nivel de embriológico. Entonces, en otras palabras, este conducto comunica el intestino delgado con el ombligo, cuando no se ha cerrado, ¿no? Ese conducto onfalo-mesentérico. Y fíjense que como es un conducto que comunica el intestino delgado con el ombligo, el ilion específicamente, si ustedes quieren, entre 60 a 90 centímetros terminales del ilion con la pared del abdomen o con el ombligo, decíamos que cuando no se cierra puede dar algunas anomalías, como esto que están viendo que se conoce como el quiste del conducto onfalo-mesentérico. En esta anomalía congénita, fíjense cómo se ha cerrado el segmento que corresponde hacia el intestino y también el segmento que corresponde al ombligo, pero en la parte media no se ha cerrado y queda dilatado, ¿no? Entonces, por eso se llama quiste del conducto onfalo-mesentérico. Puede haber una persistencia continua del conducto onfalo-mesentérico que no se cierre ni en el extremo intestinal ni en el extremo del ombligo y por lo tanto aparezca la fístula del conducto onfalo-mesentérico, ¿no? O la fístula interocutánea. Entonces hay una comunicación anormal entre el intestino y la piel del paciente. Después vamos a encontrar otras anomalías como el quiste del conducto onfalo-mesentérico y seno. Aquí fíjense que se ha cerrado el extremo que corresponde al intestino y también el extremo que corresponde al ombligo. Pero fíjense que la disposición de este quiste, que sería lo mismo que esto que están viendo, hace que la forma se denomine seno del conducto onfalo-mesentérico. Y bueno, después aparece el cordón fibroso del conducto onfalo-mesentérico, donde el vestigio que queda es como una cuerda entre el intestino y el ombligo mismo, ¿no? Esto puede predisponer a vólvulos de intestino delgado con la consecuencia de isquemia y necrosis inclusive. Y finalmente, también una anomalía de la persistencia del conducto onfalo-mesentérico es el divertículo de Meckel, ¿no? Este divertículo de Meckel que se inicia o que se encuentra más bien a 60 centímetros más o menos de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico del intestino delgado, ¿no? Este es el intestino delgado. Vean ustedes que aquí está el mesenterio, es a este nivel donde está la irrigación linfática, arterial, venosa, etcétera, y en el borde antimesentérico aparece este vestigio embrionario conocido ahora como divertículo de Meckel, ¿no? En estos está abierto la comunicación al intestino, pero está cerrado la comunicación al ombligo.
puede quedar como un vestigio, como un cordón fibroso, así como están viendo, o puede obliterarse completamente esto y quedar solamente el divertículo como tal, ¿no? Este divertículo puede tener algunas complicaciones, como la diverticulitis, por ejemplo, puede aparecer una obstrucción de este divertículo e incluso puede llegar a tener peritonitis el paciente por perforación de este divertículo, ¿no? Y en algunos casos esta mucosa que tiene el divertículo también puede tener mucosa ectópica, principalmente gástrica y pancreática, y esto puede hacer que desarrolle también neoplasias a este nivel por esa mucosa ectópica que tiene. Entrando ya en la diástasis de los rectos abdominales, que estas ya son adquiridas, enfermedades adquiridas del abdomen, vamos a ver que normalmente los músculos rectos abdominales tienen una disposición, decíamos, vertical en este sentido, y fíjense cómo los bordes internos, este es el borde interno del recto anterior del abdomen derecho, y este es el otro borde interno del recto del abdomen anterior izquierdo. Estos serían los bordes laterales de ambos músculos. Los bordes internos entonces están juntos, así como están viendo. Esto ocurre normalmente. En algunas situaciones, fíjense que estos músculos se separan, así como están viendo, ¿no? A esa separación de los dos músculos rectos abdominales se conoce como diástasis de los rectos abdominales, ¿ya? A veces esto puede confundirse con una hernia, porque cada vez que el paciente hace algún esfuerzo físico, protruye una masa a nivel de la región o de la línea media, que puede ser tan grande desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis inclusive, ¿no? Ustedes saben que el abdomen tiene una presión positiva. Entonces, esa presión positiva empuja y hace que ocurra esto, ¿no? Principalmente cuando el paciente hace algún esfuerzo físico, la maniobra de Valsalva, etcétera. Pero es importante no confundir esto con una hernia. La separación de estos rectos abdominales, decíamos, se conoce como diástasis de rectos. Para que sea una hernia, adelantándonos a lo que vamos a ver después, tiene que tener algunas condiciones. Dentro de ellas está que debe tener un anillo o un orificio, debe tener un saco y debe tener un contenido, ¿no? En este caso no hay un anillo. El anillo, vamos a ver después, está localizado en el plano aponeurótico. En este caso la aponeurosis está indemne. No hay un verdadero anillo, sino que está debilitada por la presión aumentada a nivel abdominal que empuja, si quieren, la pared hacia adelante, ¿no? Y la separación de estos músculos rectos abdominales. Si no tiene anillo, si no hay un defecto en la pared de un orificio, no hay un saco y tampoco va a haber un contenido. Entonces, en los pacientes que tengan diástasis de rectos, no existe riesgo de estrangulación. Muchas veces ocurre como alteraciones de la presión abdominal por restricción o problemas patológicos pulmonares, ¿no? Entonces aumenta la presión intraabdominal y eso hace que el paciente tenga esta diástasis así denominada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver si el paciente tiene o no diástasis, pues pónganle en decúbito dorsal y pídanle que levanten los dos pies sin doblar las rodillas o que se incorpore al paciente. Cuando hacen ese esfuerzo aparece esta imagen, ¿no? Y ellos se asustan, ¿no? Porque piensan que es una hernia lo que tiene, ¿no? Que en realidad lo que tiene, decíamos, simplemente es una separación de los músculos rectos abdominales. No hay anillo, decíamos, no hay contenido y no hay un saco herniario tampoco. Entonces, el tratamiento de estos pacientes pues hace que sea reservado solamente a algunos casos. Al no tener riesgo de estrangulación, el tratamiento no estaría indicado de rutina en todos los pacientes. Más todavía si sabemos que en algunos pacientes se acompañan de problemas pulmonares y por lo tanto aumentos crónicos de la presión a nivel abdominal, ¿no? Si ustedes recuerdan, hay un diafragma, un músculo que separa el abdomen del tórax, y si ustedes recuerdan, el abdomen tiene una presión positiva y el tórax una presión negativa. Entonces, cada vez que uno inspira, el diafragma desciende y cuando expira el diafragma asciende, hace ese juego como si fuera un fuelle. Ahora bien, cuando el paciente tiene restricción respiratoria, esa inspiración es más profusa y no solamente actúa con los músculos del diafragma para producir eso, sino también con los músculos accesorios, intercostales y también abdominales, aumentando por lo tanto mayor presión a nivel abdominal, ¿no? Y cuando sale una
Una diástasis de rectos, así como están viendo, sirve como una válvula de escape, si ustedes quieren, a esta presión aumentada en el abdomen. Entonces, por eso no se opera, decíamos, a todos los pacientes, porque si nosotros cerramos esto, si esto que está así separado lo volvemos a unir para que quede de esta forma, estaríamos aumentando la presión dentro del abdomen. Al aumentar la presión dentro del abdomen, repercutiría en el sistema respiratorio, ¿no? Haríamos el aumento de la presión con la hipertensión intraabdominal que puede llevar posteriormente al síndrome compartimental abdominal, ¿no? Que es una patología grave. Este síndrome compartimental, si ustedes recuerdan, se manifiesta porque el diafragma ya no desciende al abdomen como debiera. Hemos cerrado, hagan de cuenta esto, la presión está aumentada ahora en el abdomen y esa presión repercute sobre este músculo diafragma, ¿no? La presión empuja el abdomen hacia el tórax. Entonces el diafragma ya no puede descender como antes y al no poder descender hay una disminución en la inspiración del paciente y por lo tanto hay una restricción respiratoria. Esto se manifiesta con menor oxigenación tisular y en compensación, o uno de los mecanismos compensatorios, es que el paciente aumente no solamente la frecuencia respiratoria, teniendo taquipnea, sino que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque necesita que más rápidamente lleve la sangre oxígeno a los tejidos. Por otra parte, la presión aumentada dentro del abdomen comprime la vena cava, que si ustedes recuerdan, esta vena se encuentra justo delante de la columna vertebral, justo delante de los cuerpos vertebrales de las vértebras a ese nivel. Entonces, la presión aumentada lo que va a hacer es comprimir la vena y esto va a hacer que el retorno venoso esté disminuido. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco en una presión aumentada del abdomen. Y esto repercute a que haya menor oxigenación todavía en los tejidos, ¿no? Y otro mecanismo compensatorio va a ser, por supuesto, el aumento de la frecuencia cardíaca a nivel del corazón. Y si ya estaba aumentada esa frecuencia porque no le llegaba suficiente oxígeno, decíamos, a los tejidos, pues ahora va a haber mayor incremento de la frecuencia cardíaca. Esto va a llevar a la fibrilación auricular y finalmente a la muerte del paciente en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso no se opera en todos los casos. Hay que ver que el paciente no tenga comorbilidades pulmonares y solo en esos casos pues se puede operar a estos técnicas en las que se va a aproximar el plano aponeurótico y el plano muscular entre sí. Esta diástasis de rectos también ocurre con cierta frecuencia en las mujeres después del embarazo, ¿no? El crecimiento del útero distiende los músculos de la pared, o separa más bien los músculos de la pared abdominal y posteriormente algunas pacientes pueden presentar la diástasis de rectos. Otra de las anomalías adquiridas es el hematoma de la vaina de los rectos, ¿no? Esto ocurre generalmente en pacientes que tienen algún grado de anticoagulación, los pacientes que toman anticoagulantes orales como la warfarina, por ejemplo, o los pacientes que reciben tratamiento con heparina principalmente y más raramente con otros anticoagulantes como las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, flaxiparina, etcétera. Entonces, cuando existe alteraciones a nivel de la coagulación y sobre todo cuando se acompaña de lesiones traumáticas a nivel del abdomen, golpes, por ejemplo, no necesariamente muy fuertes, pueden provocar sangrado a nivel de los rectos abdominales, ¿no? Esta sangre se va a colectar en la vaina de los rectos o en el interior de la vaina de los rectos, justo alrededor de este músculo recto anterior del abdomen que decíamos. Entonces, esto se manifiesta por una equimosis en la pared abdominal, así como están viendo, por dolor en el paciente y por un sangrado que a veces, cuando es de una magnitud importante, puede provocar incluso datos de shock hipovolémico en estos pacientes. Muchas de las veces no requieren hacer absolutamente nada, simplemente observación, esto si el paciente está estable hemodinámicamente, si no tiene complicaciones, porque si el paciente está inestable hemodinámicamente, pues lo que hay que hacer es ingresar a quirófano y llegar a hacer hemostasia del vaso o los vasos que estuvieran sangrando. El diagnóstico entonces es a través de la clínica, el antecedente importante de anticoagulación, el paciente de haber sufrido además un trauma
Y el diagnóstico, además de clínico, se puede uno apoyar en estudios imagenológicos, ¿no? Como en este estudio, como es la tomografía. Si ustedes ven, esta es una tomografía de abdomen simple, donde vemos en la parte posterior un cuerpo vertebral, aquí vemos la apófisis espinosas. Esto que están viendo son la proyección de los riñones, ¿no? Que es el riñón derecho, el riñón izquierdo, perdón, el derecho. Vemos el hígado. Esto que están viendo es el hígado, esta es la vesícula biliar. Y bueno, lo que nos interesa es la pared abdominal, ¿no? Aquí están viendo la piel, esto que están viendo es el panículo adiposo. Aquí estamos viendo los músculos laterales del abdomen. Si ustedes ven, aquí está el oblicuo externo, este es el oblicuo interno y este es el músculo transverso del abdomen. Lo mismo en esta parte externa. Aquí vemos una imagen de sangre, a diferencia de esta otra. Fíjense esta imagen como un color medio plomo, medio gris, es imagen de sangre en relación a este otro, ¿no? Y vemos igual el oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso. No se ve a este nivel por lo delgado que es la capa de la fascia transversalis y el peritoneo parietal finalmente. En la parte anterior, fíjense, en esta parte vamos a ver esto que es el músculo recto anterior del abdomen. Este es el músculo recto anterior del abdomen. Fíjense que del lado izquierdo está indemne, pero en el lado derecho, fíjense cómo está aumentado en volumen o en tamaño, si ustedes quieren, en grosor. Y además tiene esta imagen que es una imagen de un sangrado que el paciente tuvo o tiene a ese nivel. Entonces, decíamos que cuando el paciente está estable hemodinámicamente, generalmente no hacemos nada, simplemente observamos al paciente. Y cuando no ocurre eso, si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, pues lo que uno tiene que hacer es ingresar, hacer una incisión a nivel de la piel, el tejido celular subcutáneo, hasta encontrar el plano aponerótico, abrir ese plano y hacer una hemostasia de lo que estuviera sangrando. Ahora bien, también es importante que recuerden que parte del tratamiento es suspender la anticoagulación, por supuesto, ¿no? Si está sangrando porque tiene una excesiva anticoagulación, lo que se debe hacer es suspender para evitar que siga sangrando el paciente, ¿no? Y además administrar antibióticos. En el caso, por ejemplo, de que se limitara el sangrado, el hematoma y no hiciéramos nada más que control, igual tenemos que suspender la anticoagulación y tenemos que además administrar antibióticos, porque estos hematomas van a formar coágulos en su interior y estos coágulos se pueden infectar y formar abscesos finalmente de pared abdominal. Entonces, para evitar esa complicación, administramos antibióticos generalmente, evitando de esta forma que exista la contaminación. Entonces, este es un manejo que hacemos en la sospecha de hematoma de Bayern de los rectos. Hacemos una tomografía abdominal, ¿no? Puede ser con contraste, la mayor parte de las veces, o simple también nos ayuda. Y vamos a tener con que el paciente tiene un hematoma a nivel de la vaina de los rectos. Este hematoma puede ser pequeño, puede ser grande, o puede estar inestable, o el hematoma puede estar creciendo, ¿no? Significa que ustedes ven un hematoma pequeño y con el tiempo va aumentando de tamaño. Entonces, si el hematoma es pequeño, el paciente puede estar estable. La mayor parte de las veces ocurre esto. Entonces, lo único que hacemos es discontinuar la anticoagulación y observar en forma ambulatoria. Si vemos que el hematoma es grande, pero el paciente está estable hemodinámicamente, detenemos la anticoagulación, revisamos algunas estructuras, observamos a nivel del hospital, internamos al paciente. Y si el paciente está con una inestabilidad hemodinámica o vemos que ese hematoma que es pequeño va creciendo, pues debemos que revertir la anticoagulación, reanimar con volúmenes, principalmente soluciones cristaloides, el Ringer lactato es uno de ellos que se utiliza, y bueno, de acuerdo a la necesidad podemos o no transfundir paquetes globulares si el caso así lo ameritara, ¿no? Esto en pacientes que están estables, continuamos con la observación, si vemos que hay un crecimiento se puede todavía intentar la embolización angiográfica, aunque esto es un poco complicado porque angiógrafos o angiografía angiotomografía, etcétera, no se encuentra disponible en todos los hospitales, solamente en algunos, y en los que hay, la mayor parte de las veces no está disponible las 24 horas, ¿no? Pero si tuviéramos a mano ese procedimiento, pues por supuesto que se intentaría a través de eso hacer la angioembolización y de esa forma cerrar el vaso que estuviera sangrando. Y si el paciente está inestable, pues vamos a quirófano y allá hacemos la evaluación de la evacuación del hematoma. Entonces, otras anomalías
adquiridas de la pared abdominal son las hernias, ¿no? Y fíjense que como el abdomen está compuesto principalmente por estructuras musculoaponeuróticas, pues esto predispone a que salgan hernias en el paciente, ¿no? Y vamos a ver el paciente con hernias tanto en la parte anterior, lateral del abdomen, e incluso hernias en la región posterior del abdomen, como vamos a ver después. Entonces, las hernias pueden ser ventrales cuando salen a nivel de la línea media. Vamos a ver una hernia epigástrica, por ejemplo, o hernias umbilicales. Umbilical se llama cuando la hernia sale por el ombligo, ¿verdad? Epigástrica cuando sale entre el ombligo y el apéndice sifoides. No pueden haber hernias incisionales, en cicatrices quirúrgicas principalmente, o hernias que salgan por la vaina anterior de los rectos, por el borde externo del recto anterior del abdomen, y estas se conocen como la hernia de Spiegel, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras que son mucho más frecuentes que las mencionadas son las hernias inguinales y las hernias femorales o hernias crurales. Entonces, ¿qué es una hernia? Una hernia es una protrusión de algún elemento de la cavidad peritoneal a través de un orificio natural o adquirido y revestida de un saco, ¿no? Eso es una hernia, ¿no? Yo siempre les trato de explicar para que ustedes entiendan qué es una hernia con imágenes, ¿ya? Entonces, para que exista una hernia, necesitamos que algunas estructuras estén dañadas. Y dos estructuras nos interesan para entender a las hernias, ¿no? Dos estructuras importantes de la pared abdominal, como es el plano aponeurótico y el peritoneo parietal. Acuérdense que antes de esto está la piel, el tejido celular subcutáneo, está el grupo muscular con sus aponeurosis que decíamos, ¿no? Y debajo de la aponeurosis, del plano aponeurótico, si ustedes recuerdan, además está la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal. De todas esas estructuras, estas dos nos interesan, la aponeurosis y el peritoneo parietal. Mientras la aponeurosis esté indemne, no va a pasar nada, no va a salir una hernia. Cuando haya una lesión a nivel de la aponeurosis, cuando hay una solución de continuidad en la aponeurosis, lo que ocurre es que el peritoneo parietal, que está aquí abajo, se introduce a través de esto. Entonces el peritoneo parietal va a formar el saco de la hernia. El peritoneo es lo que ingresa. Y después lo que va a ingresar son el contenido, que puede ser asas de intestino delgado, puede ser epiplón mayor, etcétera, ¿no? Entonces, para que haya una hernia, tiene que haber, decíamos, algunos elementos, ¿no? Los componentes de la hernia van a ser el anillo herniario. Este anillo o defecto herniario está en el plano aponeurótico, fíjese. El otro elemento es el saco de la hernia, este saco, que está formado por el peritoneo parietal, y el otro elemento es el contenido mismo de la hernia. Entonces, anillo, saco y contenido. Esos son los elementos importantes que ustedes deben recordar como hernias. Bueno, en honor al tiempo vamos a quedar aquí y la semana que viene pues continuamos con esta parte de pared abdominal. Que les vaya muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.